Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Por favor, que usted vaya a su Biblia a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15. Como dice mi esposo ahorita, cada momento que nosotros tenemos para aislarnos y separarnos para buscar la presencia de Dios siempre es una oportunidad. Y esa oportunidad no depende del número de personas nunca. Eso depende de la disposición del corazón de nosotros. Entonces, siempre aproveche esos tiempos que el Señor le regala. Vamos a leer desde el versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Yo le invito a que tome asiento. Y mientras usted toma asiento, yo quiero que medite un poco en esas palabras. Él es. ¿Quién es Él? Cristo. Él es. Hoy vamos a hablar de esa supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo ahora, mientras usted está ahí sentadito, y le quiero rogar que siempre mantenga con su Biblia abierta, siempre pendiente de lo que estamos enseñando. Dice ahí en el versículo 13, quiero leerlo ahora, dice, y quiero que escuche con mucha atención: el cual nos ha librado. Ahora vamos a mirar de quién estamos hablando ahí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En el versículo 13 ya no nos están hablando de Jesucristo, sino que nos están hablando del Padre. Y está diciendo que el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y en ese amado Hijo nosotros tenemos perdón por su sangre, redención y perdón de pecados. ¿Cierto? Vuelvo y le digo, escuche con atención. ¿Qué hizo el Padre? Vuelvo y lo repito. Nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró, nos rescató de la potestad, de la autoridad que tenía el reino de las tinieblas, de la oscuridad. Analice eso por un momento. Pero yo le voy a ayudar un poquitico para que usted lo pueda analizar. Porque a veces nosotros leemos muy a las carreras y no meditamos en la profundidad que tiene lo que estamos leyendo. Yo lo voy a leer mientras apago la luz. Dice que el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó
al reino de su amado Hijo. Y lo voy a volver a repetir. El Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Yo quiero que usted analice un momento la oscuridad. Y usted piense, aquí tenemos todavía mucha luz, piense en más oscuridad. Yo quiero invitarle a que usted piense en más oscuridad. Es más, si quiere pensar en más oscuridad, cierre sus ojos y analice la oscuridad que hay en medio de sus ojos cerrados. Piense en oscuridad. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está una persona que está en oscuridad? ¿Cómo está una persona que está en oscuridad? Está esclavo. Dice ahí, nos libró. Está esclavo. Si usted está en un lugar oscuro, totalmente oscuro, ¿cómo es su movilidad? ¿Cómo usted puede hacer alguna cosa? Si está en un lugar totalmente oscuro, ¿usted cómo hace para peinarse? Para maquillarse. Si está en un lugar totalmente oscuro, ¿usted cómo hace para ponerle los cordones a los zapatos? Si usted está en un lugar totalmente oscuro, ¿usted cómo hace para entrar al baño, hacer chichi, limpiarse? Si usted está en un lugar totalmente oscuro, ¿usted cómo hace para tender la cama, para ordenar lo que tiene que ordenar? Si usted está en un lugar oscuro, ¿cómo hace? Y lo que dice el texto bíblico es que el pecado nos lleva a tener unas cadenas que nos tienen atados a una oscuridad. Pero lo que está diciendo el texto bíblico es que nuestro Padre Celestial, ahora entienda lo que dice a nivel espiritual, le quitó el poder, le quitó, nos rescató de la autoridad que tenían las tinieblas sobre nuestra vida y nos pasó a otro lugar. Nosotros estábamos metidos en un lugar de oscuridad, de tinieblas espirituales, donde usted muchas veces no sabía qué hacer, a dónde ir, cómo resuelvo este problema, estoy en caos, estoy perdido, estoy desanimado, me quiero morir, la vida no tiene sentido, no tiene solución. Usted está en una oscuridad y Dios lo rescató de la autoridad que esas tinieblas tenían para que usted mantuviera su entendimiento en oscuridad y lo pasó al lugar de luz, al reino de luz, al reino de su amado Hijo. ¿Qué empieza a suceder cuando en su vida usted tiene luz espiritual? ¿Qué empieza a suceder cuando en su vida usted tiene luz espiritual? Cuando uno empieza a tener luz espiritual en su vida, mire que lo dice el versículo 12, al reino de la luz, dice la herencia de los santos en luz. Cuando usted empieza a tener luz en su vida espiritual, significa que usted empieza a tener entendimiento. Significa que usted empieza a tener claridad. Significa que usted empieza a comprender cosas que antes no comprendía y empieza a mirar cosas de una manera que usted nunca antes las había visto de esa manera. Y ahora usted empieza a enfrentar las situaciones de la vida, a enfrentar los problemas, a enfrentar las circunstancias, a enfrentar las guerras desde una manera, desde una actitud, desde una posición diferente. Porque es muy distinto que usted esté parado en las tinieblas a que usted esté parado en la luz. Cuando usted está en la luz, se pueden hacer muchas cosas. Cuando tenemos luz, podemos hacer muchas cosas. Y lo hemos experimentado cuando se nos va la luz en la casa por la noche, ¿sí o no? ¿Cierto? Y cuando los hijos están haciendo tareas felices, ya no puedo hacer las tareas, mamá, no hay luz. ¿Cierto? Porque no hay manera, mamá, yo no veo.
porque no se puede hacer nada. Para los que nos tocaron los apagones, cuando teníamos 10 años, 5 años algunos, que nos tocaron los apagones del racionamiento en Colombia, yo tenía como 10 años, se iba la luz y entonces lo que había que era planear, jugar a escondido. Eso era lo mejor para hacer en la oscuridad, no había más nada que hacer. Entonces, yo quiero que usted medite y piense el significado de lo que Jesucristo ha hecho en la vida tuya y mía. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Pero ahora yo quiero que usted se haga la siguiente pregunta, porque ahí dice en el versículo 14, ¿cómo lo hizo? Dice que Él pagó un precio. La palabra redención es rescate por medio de pagar un precio. Él pagó un precio. ¿Y ese precio fue con qué? Con su sangre, para que usted tuviera perdón de pecados, o sea, para que se le cancelara la deuda que usted tenía con las tinieblas y pudiera pasar a la luz. Jesús pagó la deuda para que usted saliera del calabozo, para que usted saliera del foso, para que usted saliera de la cueva de la oscuridad y pasara a la luz. La pregunta que yo quiero que usted se haga en este momento es, ¿y por qué Jesús tiene la posición para poder hacer eso por mí? ¿Por qué Jesús tiene el poder, y escúcheme lo que le voy a decir, para hacer eso por mí? ¿Por qué no los ángeles? ¿Por qué no los santos que ha inventado la sociedad? Ojo, no estoy hablando de los santos que prediqué el miércoles. Acuérdense que los santos que prediqué el miércoles somos nosotros. ¿Por qué no los santos que menciona la sociedad? ¿Por qué no María? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no el Papa? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no? ¿Por qué Jesús es la única persona que lo puede trasladar a usted del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Por qué no una persona muy buena gente? ¿Por qué solamente Jesús? Y eso lo tenemos que aprender los cristianos, porque por eso somos cristianos. Entonces hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué Jesús? Porque nadie más puede hacer eso. Y porque solamente Jesús, por eso merece toda la alabanza y toda la adoración. ¿Ok? A partir del versículo 15 nos empiezan a contar por qué Jesús. Y vamos a dividir eso en dos partes. La primera parte la vamos a mirar desde el versículo 15 hasta el versículo 19. ¿Listo? ¿Por qué Jesús? Vuelvo y lo repito de una forma rápida. En primer lugar, porque Él es. Y vamos a mirar quién es Él. Es, en primer lugar, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es la personificación, la encarnación de Dios. Es Dios, hombre. Es Dios. Entonces yo quiero que usted piense en Dios, el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué Dios es Dios? Porque Dios es eterno. Nada más es eterno. Por eso Dios es Dios. Porque Dios todo lo puede hacer. Es todopoderoso. Por eso Dios es Dios. Nadie más puede hacer todo. Porque Dios todo lo sabe. Nadie más sabe todo. Por eso Dios es Dios. Y porque Dios está en todo lugar. Nadie más puede estar en todo lugar. Eso es lo que hace a Dios, Dios. ¿Cierto? No es que Él es Jesús, Él es Luis y aquí está sentadito Dios. No, no, no. El Dios, el título de Dios significa que Él tiene unas características que no tiene la humanidad. Omnipotente,
omnipresente, omnisciente y eterno. Solamente Dios tiene esas características. No tiene principio ni tiene fin. Y eso es lo que lo hace a Él, Dios. Y Jesucristo es la imagen, es la encarnación de ese Dios invisible, de ese Dios que no se ve. Él es la representación. Él nos muestra a un Dios nos muestra a Dios de una manera que podemos verla, ¿cierto? Podemos ver muchas cosas de Dios a través de conocer a Jesús, cómo era Jesús. Por ejemplo, Jesús era todopoderoso. Jesús todo lo sabía. Y Jesús no era omnipresente en carne porque como humano no podía estar en todas partes. Pero cuando vuelve y muere y resucita, se vuelve de nuevo omnipresente y eterno. Entonces, Él es Dios. Pero yo quiero añadirle a usted 2 versículos para que confirmemos eso, para que usted pueda decir, sí, definitivamente Jesucristo es Dios. ¿Listo? Porque esa es una de las peleas de varias de nuestras otras religiones, ¿cierto? Entonces, Juan 12:45 dice de la siguiente manera. Juan es un libro de los que más nos corrobora esta verdad. Dice Juan 12:45, el que me ve, ve al que me envió. O sea, si usted me está viendo a mí, ¿a quién está viendo? A Dios. Si usted me está viendo a mí, dice Jesús, usted está viendo a Dios. Y dice más adelante en Juan capítulo 15, versículo 14:8. Capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ve a mí, ¿ve a quién? A Dios. Entonces, Jesucristo es el único ser humano sobre toda la tierra que es Dios. Por eso volvemos, ni Mahoma, ni los santos, ni el Papa, ni Buda, nada. Solamente Jesucristo es Dios. ¿Listo? Pero no solamente eso, volvamos a Colosenses. Él es, dice ahí, el primogénito de toda la creación. O sea, cuando ahí decimos primogénito no nos referimos al primero que fue creado. Porque entonces diríamos, entonces Dios no es Dios, porque alguien lo creó. Y eso es algo que se me olvidó decirles ahorita de Dios. Dios no es creado, Dios es creador. ¿Cierto? Entonces podríamos decir, no, entonces no se volvió, entonces ahí se contradice. No, cuando dice primogénito ahí no se refiere al primer hijo, porque lo confirma el versículo que sigue. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, Él es creador. Está diciendo, es primacía, está por encima de toda la creación. Es lo primero sobre toda la creación. Ojo, ¿por qué le estoy diciendo eso? Recuerde, ¿cómo empezamos? Fue la sangre de Jesús la que lo pudo trasladar a usted del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Por qué Jesucristo tiene ese poder para hacer eso? ¿Por qué Él puede hacer eso por su vida? Por quién es Él. ¿Y quién es Él? Es la imagen del Dios invisible y es en la persona a través de la cual todo es creado. Y cuando hablamos de que todo es creado, ¿qué es todo? ¿Cierto? ¿Es todo? Sí, pero pensemos un poco más en eso. ¿Qué es todo? Mire, para el texto bíblico ayudarnos a pensar qué es todo, no lo amplía. Dice, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo visible, lo invisible, tronos, dominios, principados y potestades. Y cuando menciona tronos, dominios, principados, potestades, está hablando ángeles, seres espirituales, todo lo que exista a nivel físico o a nivel espiritual, Jesús lo creó. O sea que sí es superior a los ángeles. Es necesario que nosotros entendamos, iglesia, los ángeles, ¿qué dice la Biblia? Son llamas de fuego, espíritus ministradores a favor, al servicio de los que han sido salvos.
O sea, los ángeles son servidores de Dios que le han puesto para servir a nosotros. Nosotros no le pedimos ángeles, porque Jesús creó los ángeles, creó los seres espirituales, creó todo lo que hay. Todo lo que hay, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Absolutamente todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver, que es espiritual, Él lo creó. Él fue el medio. Y miren, la palabra en Él, dice ahí, en Él fueron creadas. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿y esto cómo lo entendemos mejor? En Él significa por medio de Él. Hagamos el ejemplo. En el pocillo. En Él, gracias a Él, esta agua no me derrama. En Él fueron creadas todas las cosas. Si Él no está, las cosas no existen. Pero no solamente en Él fueron creadas todas las cosas, sino que el versículo termina diciendo, por medio de Él y para Él. Así termina diciendo el versículo. Por medio de Él y para Él. Y cuando hablamos por medio de, ¿qué significa eso? Que Él es el conducto, que Él es la vía, ¿cierto? Por favor, por medio de Heider me llevan esto a Juan Carlos. Él es el canal, Él es la vía. Entonces no solamente Él es el contenedor, sino que también es la vía para que todo sea creado. Y dice, y para Él. Por favor, para allá. O sea que Él es el fin de la creación. ¿Sí me hago entender? Él es todo. Él es quien contiene la creación, Él es el canal para la creación y Él es el propósito, el fin de la creación. Él. Por eso Él es el que nos puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero no solamente eso, ¿qué más es Jesús? Ya dijimos que Él es la imagen del Dios invisible y por Él fue creado todo, ¿cierto? Pero en segundo lugar, en el versículo 17, vuelve y nos dice el segundo Él es. Dice, Él es antes de todas las cosas. Y vuelve y nos ubica. No existía nada antes de Él. Él fue el primero que todo. Antes de que cualquier cosa fuese creada, Jesucristo ya existía. Por eso Él es el que nos traslada de las tinieblas a la luz. Y termina diciendo, y todas las cosas en Él, vuelve y lo repite, en Él. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y saben qué me pareció esto increíble? Cuando uno estudia el término subsistir, significa que Jesucristo es el que mantiene todo en un orden matemático. ¿Qué significa eso? Que el día siempre tiene 24 horas. En Él hace que el universo sea cronológico. Que cada 365 días, con 6 horas, la Tierra le haya dado una vuelta al Sol. Él es el que hace que el mar no se deforme y que los polos no hayan perdido su total congelación. Él es el que hizo la contaminación, ha traído la descongelación, pero es el que ha hecho las estaciones y ha hecho que existan zonas de hielo y zonas desérticas y zonas como el Amazonas, que son bosques y que son selvas. Es Él el que ha mantenido el orden del mundo.
Es Él el que hace que la luna se mantenga en su posición y no caiga sobre la tierra, ni el sol caiga sobre la tierra y pierda su órbita. Es Él el que mantiene el hecho de que los animales sepan lo que tienen que hacer cada día. Es Él. En Él subsisten todas las cosas. Él tiene el control de todo el universo. Y eso es algo muy tremendo, muchachos. ¿Usted se imagina donde Dios dijera, la gravedad ya no existe? Usted se imagina, tenemos una cita a las 2. Yo voy a tratar de llegar. Agárreme que llegué. Si la gravedad no existe, estamos volando todo el día. ¿Usted se imagina si Dios ordenara que las plantas ya no dieran oxígeno? Pero en Él subsisten todas las cosas. Eso es lo que lo hace a Él, Jesucristo, el que nos salva. Pero Él es, versículo 18. Él es, y esto es muy importante para nosotros, la cabeza de la iglesia. Y hoy vamos a aprender un significado nuevo sobre iglesia. Y usted hoy va a decidir si usted es iglesia o no es iglesia. ¿Listo? Sabemos que la iglesia no son esas paredes. ¿Ok? Pero Él es la cabeza. Una cabeza tiene dos características: gobierna y el cuerpo depende de Él. Si Él es la cabeza de la iglesia, entonces ¿Él qué tiene que hacer conmigo? Gobernar sobre mí y que yo dependa de Él. Piense si usted es iglesia. Ahí ya le estoy dando significado. Piense si usted es iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él se ganó ese lugar por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él es la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia, la palabra iglesia, se escribe en griego eclesia y significa llamar fuera. ¿Cómo así? Cuando usted y yo decimos que somos iglesia, esto es porque estamos siendo llamados a estar fuera del mundo. Estamos en el mundo, ¿pero qué? Pertenecemos a Él. Cuando usted y yo somos iglesia, estamos llamados a estar fuera, separados del mundo, aislándonos, apartándonos de todo aquello que intervenga con la voluntad de Dios. Esa es una persona que es llamada a ser iglesia. Es llamada a estar fuera. Esa es la palabra, eso significa iglesia. Llamar fuera. Entonces, Jesucristo es la cabeza de aquellos que han sido llamados fuera. Él es quien gobierna. Pero adicional a eso, termina ya diciendo el versículo 18, el primogénito, dice ahí, que es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. O sea que también está por encima, que es primero que ¿qué? Aún sobre la muerte. Inclusive la Biblia dice que es primicias en la resurrección. O sea, Él venció la muerte. Él está por encima de la muerte. ¿Para qué? Según eso, dice ahí, para que en todo Él tenga el primer lugar. El Jesucristo que adoramos en esta iglesia, en todo tiene el primer lugar. Y por eso en todo, para usted, si es iglesia, si es cristiano, Él tiene que tener en todo el primer lugar. Porque, vuelvo y lo repito, por todo eso que le estoy contando, es el único que nos puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces termina el versículo 19 diciendo,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Si usted mira una palabra que se repite mucho ahí, es toda la plenitud. Todo lo que es Dios habita en Jesucristo. Él tiene toda autoridad, Él tiene todo señorío, Él tiene todo dominio sobre todas las cosas. Entonces esa es la primera razón por la cual Jesucristo tiene la posibilidad de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, por quien es Él. Pero la segunda razón es por lo que por medio de Él logramos. ¿Qué logramos por medio de Jesús? Versículo 20. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. ¿Por qué nosotros ya podemos estar en el reino de las tinieblas, de la luz, perdón? Y no solamente nosotros, todo lo que se sujeta a Él puede estar en el reino de la luz. ¿Por qué? Porque por medio, acuérdense lo que es por medio, el conducto para la reconciliación fue Jesucristo. El puente para la reconciliación fue Jesucristo. O sea, pensemos otra vez, ¿qué es reconciliación? Es cuando yo cambio, ¿cierto?, un estado o una condición, hago que se elimine para que pueda volver a haber amistad. Hago que algo se elimine que está generando enemistad para que pueda haber amistad. ¿Cierto? Entonces entre ellas dos hay una diferencia, porque la una dice esto y la otra dice esto, pero yo trabajo en que esa diferencia se modifique para que esa enemistad se quite y vuelva a haber amistad. Eso es reconciliación. Pero hay una palabra muy bonita que usa ahí, dice que Él reconcilió todo haciendo la paz mediante la sangre. Otra vez, por medio de la sangre. Tremendo, porque cuando dice haciendo la paz, significa siendo un pacificador. Jesucristo fue el único ser humano que sacrificó su paz, que abandonó su reino, se incomodó, bajó a la tierra, tuvo la posición de esclavo y terminó siendo muerto como si fuera un criminal, para que nosotros fuéramos reconciliados, para que toda la tierra fuera reconciliada. O sea, Él fue el único que pagó un precio para la reconciliación. Vuelvo y lo repito, no Buda, no los ángeles, no Mahoma, no nada de eso, solamente Jesucristo fue el único que a través de su sangre, usando una sangre limpia y sin mancha, Él vino y nos reconcilió todo. Y piense por un momento, reconcilió la tierra con el cielo, porque los ángeles también estaban en caos. El reino espiritual también entró en caos cuando entró el pecado al mundo. La naturaleza ha estado en caos porque entró el pecado al mundo. Y Él tiene que volver a generar amistad entre todos. Que la naturaleza ya no esté enojada con nosotros porque nosotros introdujimos el pecado al mundo. Él es el que reconcilia todo lo que existe. Pero yo quiero ya ir terminando con este versículo 21 y 22. Y aquí es donde quiero hablarle a usted, porque ahorita dijimos, Jesús lo trasladó de las tinieblas a la luz. Pero ¿quién era usted? ¿Quién era yo? Y la primera palabra que dice ahí era que éramos extraños. ¿Qué significa de que éramos extraños? O sea que no éramos participantes, que usted y yo habíamos sido excluidos del reino celestial. Es como si usted y yo arrancáramos al aeropuerto, cogiéramos
un avión, ¿cierto? Compráramos un tiquete y nos fuéramos a montar en el avión para ir a Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que nos van a pedir? Por favor, sus papeles. Pasaporte, visa. No, usted no es excluido. Usted es un extraño. Usted no pertenece ni tiene un derecho para entrar a este país. Por favor, quítese de la fila. Eso éramos nosotros sin Jesucristo. Señor, ¿usted quién es? ¿Quién me está orando? Yo no le conozco. Sí, mira, ayúdame, es que estoy aquí. A ver, no, mucha inmundicia, no veo sangre de Cristo ahí. No te conozco. Eso éramos usted y yo. Excluidos, sin derechos en un reino espiritual. Pero no solamente éramos excluidos, sino que dice ahí, y enemigos en vuestra mente. ¿Y sabe qué significa la palabra enemigo en vuestra mente? Significa con un entendimiento y unas intenciones satánicas. La palabra enemigo ahí es Satanás, es adversario. Ustedes, antes de ser trasladados del reino de las tinieblas a la luz, por medio de Jesucristo, tenían una mente satánica. Tenían una mente adversaria. Tenían unos pensamientos y unas intenciones enemigas mías. Ay, pero si yo no he matado a nadie, no había robado a nadie, y yo, pero tus intenciones, lo que había en tu corazón, muchas de ellas, pero yo era hasta muy buena gente. No. El término lo está diciendo, o sea, no lo estoy diciendo yo. Dice, tenías una mente satánica. Wow, que a mí me digan Satanás, eso sí llama bendición. Mente satánica. Tenías unos propósitos en tu vida satánicos, contrarios a los míos. Pero por último termina diciendo, haciendo malas obras. Eras una persona perversa. Eras una persona con malos hábitos. Pero Dios te reconcilió. Jesucristo te reconcilió. Es decir, cambió. Y entonces ya no eres extraño en el reino de los cielos. Con Jesucristo ahora eres familia en el reino de los cielos. Ya no eres de mente satánica. En Cristo tienes una mente que ahora ve lo que no veía antes y entiende lo que no entendía antes. Y ahora siente dolor cuando peca. En las tinieblas eras una persona con obras perversas, pero en Cristo aprendes a hacer las obras que a Él agradan. Entonces Dios te reconcilió. Jesús te reconcilió por medio de Jesús. Dice ahí en el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Jesucristo nos hizo. Miren cómo nos hizo. Ahora que en el reino de luz, San Sebastián. Eso es lo que decíamos el miércoles. Nos hizo santos. San Jesús. Sin mancha. Ya no tenemos una mente satánica. Creemos en Jesucristo con todo nuestro corazón y ahora nos dio una mente sin mancha e irreprensible. Y la palabra irreprensible significa que no la pueden acusar de nada. Ahora usted ora, Señor, te pido, hija, como estás de linda, no tienes pecado. ¿Verdad? Piense por un momento, ¿verdad? ¿Usted no tiene pecado? Pues ahí está diciendo que cuando Jesucristo lo traslada del reino de las tinieblas a la luz, Él lo ve sin mancha y sin reprensión. Nada lo acusa. ¡Guau! ¡Guau! ¿Usted se ha acercado a orar pensando eso? Soy irreprensible. ¿Por qué? Porque Él me hizo irreprensible. ¿Yo? Por Dios. Él me ve irreprensible, sin mancha, santo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Tremendo. Y entonces, si usted y yo ahora entendemos eso, solamente Dios nos pone una condición.
Ya entendimos por qué Jesucristo es quien nos traslada del reino de las tinieblas a la luz. Ya entendimos lo que hizo. Pero ahora el Padre solamente nos pone una condición para que usted conserve ese carácter como santo, sin mancha, irreprensible. ¿Y cuál es la condición? Mira lo que dice ahí. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Usted qué pensó que iba a decir? Si en verdad no mientes, no robas, no miras, no haces, no, ahí no es eso. Si en verdad usted mantiene fundado en la fe, si en verdad permanece en la fe. ¿Y sabe qué significa? Permanecer, insistir. Yo no me aparto de Dios, ni esto, aquí me quedo. Porque Dios es el único que, siendo yo un pecador, me trasladó del reino de las tinieblas a la luz. Yo persevero en seguirlo a Él. Yo no retrocedo ni esto. Dejar de hacer mi devocional, jamás. Dejar de tratar de guardar los mandamientos, jamás. Dejar de agradarle y de buscar darle la gloria y alabarlo, jamás. Yo persisto, yo persevero, yo voy a insistir en estar firme, yo voy a estar estable en hacer las cosas como a Él le gusta, yo voy a estar estable en obedecer su voluntad, yo voy a estar estable en aprender su palabra. Porque con un Dios como ese, con un Jesucristo como ese, yo no puedo estar en el mejor lugar. Nadie me da la posición que Jesucristo me da, a pesar de lo que he sido y de lo que aún todavía fallo. Entonces yo voy a estar firme, dice ahí, voy a estar enfundado, voy a estar establecida, voy a estar sentada, inamovible. ¿En qué? En mi fe, en lo que he creído, en el Jesucristo en el que he creído, en quién es Jesucristo, en la obra que ha hecho por mí, en que Él dijo que ahora soy santo, que me ha limpiado de toda mancha y que me ha hecho irreprensible, en el que dijo que me trasladó de las tinieblas a la luz, en el que dijo que ahora Él me abrió mi entendimiento para que yo lo obedezca. Yo voy a estar firme en esa fe, en mi convicción. Y no solamente eso, sino que dice, y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Iglesia, si usted y yo no somos los mejores seguidores de Cristo, no es porque ser cristiano sea muy difícil. Si usted no nota, es el que hace la obra más grande, sino porque nos falta conocer más al Cristo que nos salvó. Porque si conocemos más al Cristo que nos salvó, vamos a estar tan agradecidos que nos vamos a agarrar a Él y decir, Señor, yo te quiero seguir hasta el final. Porque lo que yo no soy capaz de hacer, tú lo haces por mí. Y aún lo que soy capaz de hacer, aún allí también tú has trabajado. Entonces yo quiero invitarle a que usted allí piense. ¿Quién es Jesús para usted? Piense. ¿Cómo se ha movido Jesús en su vida? ¿Qué tanto ha descansado usted en su obra? Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios, a su poder santo, y su
Y ese lugar no se lo da terminando una oración sentado, se lo da levantándose, porque Él es Dios, el que lo creó. Usted no se está levantando ante personas. Usted se postra, se arrodilla, se levanta a rendirle honor a Dios que ha hecho todo por usted. Y yo quiero decirle, háblele a ese Dios y denle las gracias. Denle las gracias. Mire, la palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. La palabra de Dios dice, nadie va al cielo, nadie. Solo por medio de la sangre de Jesucristo hay entrada al reino de los cielos. Solamente a través de Él. No hay bueno que entre al cielo por sí mismo. Así trate de ser bueno. Solo la obra de Jesús nos hace salvos. Por eso usted lo tiene que alabar. Porque usted conoce sus imperfecciones. Usted conoce sus errores. Usted conoce sus debilidades. Usted conoce su propia rebeldía. Usted y yo conocemos nuestro orgullo, la dureza de nuestro corazón. Y cuántas veces nos oponemos a obedecerle. Y por eso yo quiero invitarle en esta mañana, recuerde, perdón de pecados. Él fue el que perdonó pecados. Entonces yo le quiero pedir, pida perdón por sus pecados. Dígale, Señor, si aún me encuentro en el reino de tinieblas, trasládame al reino de la luz. Porque yo quiero, Señor, ser privilegiada. Pero por eso, Señor, te pido perdón por mis pecados. Por eso te pido perdón por mis pecados. Y yo quiero invitarle, pídale perdón. Si usted nota, no somos capaces de cambiar. Estábamos atados en las tinieblas. Él nos da una nueva naturaleza, pero necesitamos arrepentirnos. Pida perdón de sus pecados, iglesia. Pero es que yo ya le pedí perdón. No, todos los días fallamos. Todos los días descubrimos en la palabra que hay más cosas en nuestro corazón que a Él no le agrada. Pida perdón. El Señor. Dele la gloria al Señor. Dele la alabanza al Señor. Dele el honor al Señor. Dele la alabanza al Señor. Y yo quiero que usted piense ahora por qué es que le alabamos. Por lo que ha hecho en nuestras vidas. Por eso le cantamos. Por eso le oramos. Por eso nos arrodillamos y quebramos nuestro corazón. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Díselo. Cristo. El centro de todo es Jesús. Dile el centro de mi vida, Señor. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Dile, Cristo, Cristo, tú eres el centro. eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo
de ti, Señor. todo el universo gira en pos de ti, Jesús, De ti, Jesús. de ti, Jesús, y el centro eres solo tú. Dile, Señor, tú eres mi centro. Sé mi centro, Señor. Tú eres mi centro. Señor, necesito que tú seas el centro, Dios. Y el centro de mi vida será Jesús. Y el centro de mi vida será Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. El centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Ahora le vas a decir, de mi ser hacia el cielo. Yo quiero que tú seas el centro. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu vida es Jesús. El centro de este lugar, Señor. Y el centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Confiesa en Cristo. Cristo, Dile, tú eres el centro. Cristo, Tú eres el centro. Cristo, Cristo, Dile, Cristo. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el
damos a ti la gloria, Señor, y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, el centro de todo.